importa el tiempo que estés dedicado o interesado en bienes raíces, te aseguro que el día de hoy, a partir de las clases que vas a recibir a través de RES Real Estate University, vas a poder llevar tu nivel profesional y tu desarrollo personal a un nivel superior, adquiriendo conocimientos que van a ser fundamentales para el servicio de tus clientes. El día de hoy vamos a empezar hablando de un tema que nos interesa a todos, que es los inversionistas. Como consultores inmobiliarios, es muy importante aprender a calificar a nuestros clientes. Así que en esta clase vas a aprender tips fundamentales y las 8 preguntas que tú tienes que hacerle a tu cliente para que él genere esa confianza que necesita en ti y tú le puedas demostrar que eres el candidato y el agente perfecto para llevarle ese portafolio de inversiones y el rendimiento que está buscando. Mi nombre es Cristina Valencia, broker principal de RES Real Estate Solutions. Y si quieres aprender con nosotros, te invito a que me acompañes. Nosotros como consultores inmobiliarios internacionales, es fundamental el aprender a calificar a nuestros inversionistas. Como lo hemos visto ya en las clases, algunos que han participado antes, no es lo mismo trabajar con un inversionista que es extranjero que con un comprador local que va a comprar su casa por primera vez. Entonces, para ponernos en el ambiente de qué es las inversiones, tenemos que entender primero qué es una inversión. Y vamos a repasar ciertos términos que son conceptos muy básicos y generales, pero que nos ayudan en el momento que estamos conversando con nuestro inversionista. ¿Qué es una inversión? Inversión es simplemente un término económico que usamos para poner este capital, que es el dinero que tenemos, ¿correcto? Y ver qué va a pasar con este dinero. Si va a haber un retorno, si no va a haber un retorno. La producción del dinero es una inversión. Hay varios tipos de inversiones. Estamos hablando de fondos mutuales, las inversiones en la bolsa, acciones, una franquicia, un negocio y lógicamente el real estate. Ahora, es muy importante que ustedes sepan que toda inversión, sin excepción, tiene un riesgo o una oportunidad. No existe el tener una inversión sin que haya riesgo. Entonces, muchos de los clientes o inversionistas nos pueden decir, es que yo quiero tener una inversión, pero no quiero tener riesgo, no quiero arriesgarme a perder mi dinero. Eso es un concepto errado, porque cualquier persona que está pensando en una inversión está consciente de que puede haber un riesgo implícito, como también puede haber una oportunidad de la misma manera, ¿correcto? Entonces, ¿qué es el riesgo? El riesgo es básicamente la percepción que tenemos de qué va a pasar con ese capital, la incertidumbre. Ese es el riesgo. ¿Será que voy a perder o será que voy a ganar? Y también qué es la oportunidad del retorno, con las cifras conocidas como ROI. Esas cifras son súper importantes, que ustedes las tengan siempre en mente, porque en los análisis de inversión que vamos a ver siempre se va a poner ROI, Return on Investment. Y eso es la devolución de este dinero con una multiplicación. Eso sería el retorno o la rentabilidad. Ok, entonces, el retorno también puede ser positivo o negativo. Si no hacemos bien los números y se nos olvida de calcular algo dentro de la ecuación, entonces el retorno va a salir negativo y no positivo. Okay. Los inversionistas tienen también por lo general algo que se conoce como el nivel de riesgo o el riesgo aceptado. Hay unos inversionistas que son muy agresivos, otros que son más conservadores y unos que no quieren realmente apostarle a qué va a pasar en la bolsa o nada y que reciben un retorno muy pequeño pero estable. Entonces, esa también es parte de nuestro trabajo, el ver qué tipo de inversionista tenemos. Porque un inversionista que tenga un riesgo agresivo, le podemos ofrecer ciertos tipos de proyectos versus a uno que sea muy conservador, que quiera garantizar que va a tener algo de retorno. ¿Ok? También hay algo en inversiones que se conoce como el horizonte. El horizonte es el plazo que el inversionista va a tener esta inversión. Y a la mayoría de nosotros se nos pasa tomar en cuenta este horizonte, porque no es lo mismo tener una inversión por 1 año, 2 años, 3 años o 5 años, ¿correcto? Que el famoso flip. Muchos de los inversionistas dicen, pero es que yo quiero comprar ahora, darle una mano de gato, pintarla, remodelarla y venderla. Entonces, ¿cuánto es el horizonte que tengo? De este tamaño, ¿correcto? Entonces, esos son términos que también tenemos que tenerlos bien claros. Esa es básicamente una gráfica de qué pasa con las inversiones a todo nivel.
en los stocks, en los fondos mutuales, en real estate, una inversión comienza abajo, sube, baja, y no se sabe sino en qué tiempo vamos a tener de horizonte. Entonces, mucha de la gente que compró en los años cuando vino la crisis inmobiliaria aquí, sí, estaban aquí y de repente hizo esto, bajó completamente el piso. Pero ¿qué pasa si se hubiesen quedado con un horizonte más grande? Hubiesen vuelto a subir a su punto alto y seguiría tal vez subiendo. Por eso es que depende del horizonte, a ver qué va a pasar con la inversión de ese inversionista. ¿Ok? ¿Cuál es la regla de oro? Lo que tenemos o lo que siempre te van a preguntar. La regla de oro es comprar bajo y vender alto. Y ese es nuestro trabajo como consultor inmobiliario. Saber cómo está el mercado. Anticiparnos a lo que está pasando en el mercado. Para poder decir a nuestros clientes, en este momento la inversión que usted tiene en este proyecto o en esta ciudad, tiene que vender. ¿Por qué? Porque ya llegó al pico. Y si no la vende ahora, ¿qué va a pasar? Va a empezar a bajar, a bajar y a bajar, y por lo tanto la plusvalía va a bajar y el retorno va a bajar. ¿Ok? Muchas veces no te van a creer. Te van a decir, no, pero ¿cómo así? Si todo está subiendo, si todo sube como espuma, ¿verdad? Y parte de ese trabajo como consultor inmobiliario es conocer los índices de afordabilidad de las ciudades. ¿Qué está pasando en la economía de la ciudad? No solamente es del país, sino es el estado y la ciudad específica de lo que está pasando en la economía y saber, ok, este es el punto máximo y nosotros tenemos que estar monitoreando lo que se llama el costo por pie cuadrado. El costo por pie cuadrado es lo que te marca que, mira, hace 2 meses estaba más, bajó, que estamos en un mercado decreciente. ¿Ok? Pero el asunto es anticiparse para poder comprar bajo y vender alto. Hay muchas razones para que uno tenga que invertir, correcto. ¿Cuál es una de las primeras razones? O básicamente hay 5 razones para invertir, no hay más. En cualquier categoría que tú vayas a poner a tu cliente, lo vas a poner en una de estas 5 razones para invertir. La primera y la más común es el retiro. Yo quiero capitalizarme o quiero tener más retorno, quiero tener más dinero. ¿Por qué? Porque me quiero retirar. Entonces, de mis inversiones, cuando yo las liquide, voy a vivir de lo que se llama las rentas, ¿no? Que nuestros papás y nuestros abuelitos decían es que yo quiero vivir de las rentas. Eso es para el retiro. Otra de las razones más importantes que un inversionista quiere tener una inversión es por emergencia. Que tienen algo que saben que lo tienen ahí y el momento que tenga una emergencia grande lo pueden liquidar y tener el suficiente capital para poder cubrir esa emergencia. Otra que es muy grande en este país es el fondo de educación de nuestros hijos. Uno como padre dice, bueno, yo necesito una inversión que me permita tener cierto capital creciente para que cuando mi hijo o mi hija se gradúe tenga suficiente dinero para que se vaya a la universidad. ¿Correcto? Y todos los que somos papás en la sala nos ha pasado. Pero ¿qué pasa? Esa inversión, igual que vimos en la gráfica, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, porque está atada a la bolsa de valores y la bolsa hace eso. Entonces, el horizonte que tenemos cuando tenemos un hijo, si empezamos pequeñitos, pues no tenemos tanto riesgo, porque tengo 16, 15, 14 años para que eso vaya creciendo en su horizonte. Otra de las razones importantes simplemente es placer. Yo quiero tener una inversión y que eso me rinda cierto capital positivo porque me quiero ir de viaje, porque me quiero comprar el bote, porque quiero hacer lo que quiera. Placer. Ahora, ¿cuál es la que más nos interesa en esta clase? Es la quinta y es la de la preservación de capital. Porque si estamos hablando con inversionistas extranjeros, ¿qué es lo que están buscando ellos? Preservar ese capital porque en sus países, en nuestros países de origen, hay riesgo. La economía está muy inestable, la política está muy inestable y ellos lo que quieren es sacar ese capital para que se preserve y no se devalúe más de lo que está pasando ya con la devaluación de la moneda local. ¿Ok? Entonces, ese término es muy importante que ustedes lo tengan en mente cuando hablen con su inversionista. Usted lo que está tratando de hacer es preservar su capital en un mercado que le va a permitir una plusvalía, no una inflación, como existe en nuestros países, ¿verdad? Y que además sobre las rentas les va a permitir un retorno positivo. Ahora, como bien dijo Kelly, todas estas son razones para invertir, pero hay un solo objetivo. Y el objetivo de todo inversionista es crear su patrimonio. Lo que se dice en inglés, it's all about creating your state. Por eso es que vemos en las noticias
que dicen, ay, la persona se murió, no dejó un testamento, ¿y qué va a pasar ahora con el famoso estate? Entonces, ese es el objetivo es ese, y razones hay 5, objetivo hay solo uno, que es crear el patrimonio de la persona. ¿Ok? Ahora una pregunta de trivia aquí. ¿Cuál es la manera más rápida de empezar a crear un estate o un patrimonio con muy poco dinero inmediatamente? Muy poco dinero inmediatamente. Ajá, seguro de vida, ya se la aprendieron, ¿verdad? Todo inversionista empieza por ahí. Claro, tú no lo vas a disfrutar, por supuesto. ¿Ya? Pero es forma de crear un patrimonio inmediato. Tú puedes pagar 40, 50, 60 dólares al mes y tienes una póliza de $500,000, $1 millón inmediatamente. Claro, quien la hereda es tu familia o quien vaya a ser el beneficiario de esa póliza. Pero todo inversionista empieza por ahí. A medida que tú vas creciendo tu capital, ¿okay? Ya no necesitas el seguro de vida, sino que lo pasas a otro tipo de inversión, ya sea fondos mutuales o real estate, porque ya tienes un capital alto. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuál es nuestra meta como consultores inmobiliarios con un inversionista? La frase en inglés suena mejor que la de español, dice, it's all about engaging. Esta palabra engaging en español, yo no sé si es que hay una traducción exacta, pero es generar esa relación de compromiso con el inversionista. El inversionista tiene que poder confiar en ti como consultor inmobiliario para que él esté comprometido en la conversación, comprometido en tu servicio de consultoría. Eso es lo más importante y eso es lo que vamos a aprender en esta clase. Entonces, ¿por dónde empezamos para generar este engagement o este compromiso? ¿Cuál es la primera pregunta que ustedes le van a hacer? La primera, tan pronto responde el teléfono, ¿qué le van a preguntar? La primera pregunta que ustedes les tienen que hacer es, ¿qué tiene pensado hacer con su inversión, con esa propiedad? Que es más o menos relacionado con lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene pensado hacer con su propiedad? Porque solamente hay 3 tipos de situaciones que él puede hacer con su propiedad. ¿Ok? Una, la quiero comprar porque va a ser mi segundo hogar y yo viajo frecuentemente a los Estados Unidos y cuando llego no quiero llegar a un hotel, quiero llegar a mi casa. ¿Correcto? Por lo tanto, mi casa nunca va a estar rentada. Porque es mía, la voy a dejar cerrada y yo voy a ir todo el tiempo a mi casa. Eso se llama como una vivienda, una segunda vivienda. Entonces, el retorno de esa propiedad va a estar atado únicamente ¿a qué? A la plusvalía. Porque no estoy recibiendo absolutamente nada de ingresos sobre esa propiedad. Tengo solo gastos. ¿Ok? Entonces, ese es un perfil. Usted la quiere usar para usted y él decide dónde quiere, por supuesto. Yo quiero tener una casa en Brickell, en Doral, en Weston, en Parkland, porque es su casa. ¿Okay? La segunda razón que tienen los inversionistas, y esta es la que la mayoría nos va a contestar de esa manera, es, yo quiero tener una casa o un departamento en los Estados Unidos que cuando yo vaya, me quede ahí, me pueda llegar a quedar, pero cuando yo no esté ahí, entonces la rento. Y como el famoso movimiento del Airbnb se ha vuelto tan común a nivel mundial, ellos piensan que pueden hacer eso con su propiedad aquí, en Miami, en cualquier parte del sur de la Florida. Entonces, ahí viene nuestra primera asesoría como consultor, porque eso no es verdad. Uno no puede comprar una casa en Miami-Dade en cualquier sitio y rentarla por Airbnb. ¿Por qué? Porque el condado no lo permite, la ciudad no lo permite y la sociedad de vecinos tampoco lo permite. Hay muy poquitos sectores en la ciudad, en el condado de Miami-Dade y de Broward, que tienen este permiso de la ciudad, que son de rentas cortas. ¿Okay? Eso tiene que estar dado por permiso y además tu asociación de vecinos también tiene que tenerlo dentro de las reglas y regulaciones de la comunidad. Entonces sí, se ha venido haciendo durante mucho tiempo, como se dice con nuestra viveza criolla, ¿verdad? Que yo tengo mi casa y el que llega acá le pasa las llaves, etcétera, etcétera. Pero lo que no saben nuestros clientes es que ahora ya las comunidades, asociaciones de vecinos, tienen una persona dentro de su staff que lo único que hace es monitorear estos portales. Airbnb, HomeAway, RVBO, están todo el tiempo monitoreando. Entonces, si te encuentran, tú como dueño de una propiedad, poniendo tu propiedad a rentas de tiempo corto,
te van a penalizar. Y la penalización son de $20,000 por infracción. Por infracción. ¿Okay? Y nosotros hemos podido presenciar momentos bien feos porque viene la policía y le va a tocar la puerta a esas personas y esos huéspedes, que son tus huéspedes, les dicen, señor, esto no es un hotel, por favor salga. Entonces te metes en un doble lío, porque te pueden además demandar, ¿correcto? Y uno como agente inmobiliario también se mete en un lío porque tú no puedes estar involucrado en una transacción que es ilegal. ¿Okay? Entonces, esto hay que aclarárselos muy bien. Ahora, si esa es la propiedad que ellos quieren, sí tenemos portafolio de inversiones que les permite hacer esto, pero el portafolio es muy reducido, porque tenemos que tener el permiso. ¿Y por qué es este permiso? Porque el DBPR, así como nos otorga a nosotros una licencia de corredor inmobiliario, le otorga a nuestro cliente una licencia de hotelería y turismo, porque la casa es un hotel. Y por lo tanto, si es un hotel, tiene que tener la licencia puesta en la pared, tiene que tener ciertas regulaciones de los fire extinguishers, tiene que tener los letreros de salida y por lo tanto tiene que pagar taxes. ¿Ok? Por eso es que ha venido pasando todo esto de que ya cada vez menos se están permitiendo o se están viendo las rentas en Airbnb porque los clientes no pagaban los impuestos. El impuesto del sales tax y el impuesto de turismo. Okay, entonces sí, y en la segunda parte de esta clase vamos a ver este tipo de propiedades. ¿Y cuál es la tercera opción que tiene el inversionista? Hay inversionistas que te dicen, a mí no me interesa en lo absoluto dónde queda, de qué color es, cómo son los pisos, no me interesa, no la voy a ver nunca, ni voy a ir a visitarla nunca. Lo que me interesa es el retorno. Si te contestan de esta manera, sería entonces más fácil, en teoría, el decirles, bueno, esta es la de más alto del retorno. Y después te dicen, no, pues que yo no quiero en Tampa, yo quiero Miami, pero no que no le importaba dónde era ni cómo era, ¿ya? Pero es un proceso de engagement, de compromiso. Esta es la primera pregunta, porque de ahí se dan cuenta, hemos abierto o hemos delimitado las opciones para ese inversionista según lo que quiera hacer con el uso de esa propiedad. La segunda pregunta es, ¿en qué tiempo tiene pensado hacer esta compra? ¿Okay? Porque muchos de nosotros nos emocionamos, tenemos un inversionista que quiere comprar, y de repente la persona te dice, pero es que yo no voy a tener el dinero sino hasta el próximo año. Entonces, ¿de qué nos sirve? Empezar a hacerte un análisis de portafolio si la persona no está lista. En esta pregunta lo que estamos haciendo es analizando la motivación que tiene el inversionista de comprar. Ustedes tienen que enfocarse con las personas que tienen intención de compra en los próximos 3 meses. Esa debería ser su prioridad. Los que tienen intención de compra de 3 a 6 meses es su segunda prioridad. Y según eso, ustedes ya saben cómo lo van a catalogar y cómo lo van a ir llevando. ¿Por qué? Porque claramente se le explica al inversionista que el inventario que tenemos hoy día no es el mismo que va a haber aquí en un año. Entonces, estamos perdiendo el tiempo si le vamos a enseñar proyectos que están listos hoy, ¿correcto? Ok. Entonces, esta pregunta está atada con la tercera. ¿Estaría usted dispuesto a poner una oferta o entrar en un contrato sin ver la casa físicamente? Porque si me dicen que yo voy a comprar de aquí a 3 meses, realmente es un tiempo corto, ¿verdad? ¿Estaría usted dispuesto a comprarla sin verla? Nosotros tenemos tours virtuales, tenemos fotos con drone, tenemos todas las fotos profesionales, toda la descripción de la propiedad, etcétera. Le podemos mandar todo eso junto con el análisis de retorno. Si le interesa, puede comprarla así, o usted tiene que venir a ver la propiedad. Y te van a salir con la respuesta, ah, no, es que si mi esposa no la ve, ¿verdad? No podemos comprar. O sí, esta es la que quiero, le haces todo el análisis y te dicen, no, pero es que tengo que viajar a verla. Entonces es muy importante definir ese punto para estar claros y decirle, claro, nosotros le vamos a mandar las opciones que le convienen según la entrevista que tengamos con usted, pero defínanos cuándo viene. ¿Ok? Y lo van a ver igual a la final de la presentación. La ventaja que tenemos como consultores internacionales con la mayoría de los desarrolladores es que ellos nos dan lo que se llama el programa de vuele y compre. Entonces así aceleramos la motivación del cliente.
Ok, usted tiene que venir físicamente a verla, perfecto. Nosotros tenemos este programa de vuelo y compre en donde nuestros constructores le reembolsan sus pasajes, su estadía, la renta de su vehículo, hasta $1,500. Lógicamente con respaldo de recibos del pasaje y de la estadía. Si se gastó $1,200, le reembolsan $1,200. Y si compra, por supuesto. Pero es una motivación grande, porque si te dicen que tienen que verla y que va a venir en los próximos 3 meses, al tú decirle, bueno, tenemos este programa, entonces lo afianzas un poco más en su decisión de venir y visitar. La cuarta pregunta es, ¿cuánto tiempo piensa conservar esta propiedad? El horizonte. Gracias. ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Porque volvemos aquí a ver qué tipo de portafolio le podemos presentar. Si la persona está enfocada en que yo quiero hacer un flip, no me quiero quedar con la propiedad, no me quiero quedar con la propiedad y la quiero vender inmediatamente, el mercado es completamente distinto y me muero de pena decirles, señores, eso ya no existe. Eso se acabó, hay muy poco mercado y un nicho muy pequeñito que le toca a uno meterse y investigar y es un trabajo más de campo. Esto ya no se va a ver abiertamente en el MLS o en nuestras plataformas, ¿ok? Y además que los inversionistas tienen que estar totalmente conscientes de que ellos van a tener otro tipo de taxación. Cuando compras una propiedad y tú eres dueño de esa propiedad, menos de 365 días, el gobierno americano te va a taxar en lo que se llama un short-term capital gain. Y el porcentaje de taxación es mucho más alto que si tú tienes tu casa por 366 días o más. ¿Okay? Entonces el margen que este inversionista se puede haber ganado en ese flip tal vez no es lo que él está pensando porque le van a quitar mucho más en impuestos porque es un short-term investment. Y eso lógicamente se dedica el contador nuestro, que es Ernesto Sánchez. Ustedes pueden conseguir cualquier otro contador especializado. Ernesto es especializado en esta materia y les da toda la asesoría a nuestros clientes de manera gratuita. Cualquier consulta es a nivel gratuito. Otra cosa importante en este punto es que si la persona dice, mi objetivo es esta propiedad para que cuando mi hijo que tiene 4 años se gradúe, se vaya de college, ¿de qué tamaño es mi horizonte? ¿Así o así? 14 años, ¿correcto? Entonces, él la está comprando hoy, la va a vender en 14 años. ¿Qué pasa con el año de construcción de esa propiedad? Correcto. Entonces, si yo le vendo una propiedad que luce espectacular en números, con un retorno muy alto en números, pero es de los 80s, en 14 años más, esa propiedad va a tener 40 años o más y va a entrar a lo que se llama la certificación de los 40 años, lo cual puede implicar un dinero adicional al inversionista. ¿Okay? Las propiedades tienen certificaciones cada 40 años y la ciudad te exige que tú hagas la recertificación. Entonces, si yo le vendo una propiedad muy antigua, va a devaluarse y va a poder tener estas consecuencias. Entonces, si el horizonte de mi inversionista es grande, tengo que venderle propiedades nuevas. ¿Ok? Y así también nos evitamos todo lo que tenga que ver con reparaciones, arreglos. Mientras más vieja es la propiedad, más arreglos voy a tener. ¿Ya? Si el inversionista quiere quedarse con 3 años, 2 años, 4 años, etcétera, porque quiere canjear eso para irse de vacaciones al crucero de su vida o al viaje de su vida, ok, entonces el año de construcción no importa tanto, porque voy a venderla en un horizonte más pequeño. ¿Ok? ¿Qué retorno o cuánto dinero espera usted ganar con esta inversión en ese tiempo? Aquí es cuando ustedes se van a dar cuenta si el inversionista es un inversionista serio y sabe de este tema, o cuando simplemente es del tipo de inversionista que dice, es que yo escuché, es que a mí me dijeron, es que mi primo, es que mi tío, etcétera. ¿Por qué? Porque los inversionistas que saben del tema y han seguido las tendencias económicas y los rangos de rubros en inversiones, van a saber cuál es lo que se llama un sweet spot, el punto perfecto para una inversión que sea de un riesgo mediano y que además sea un alto retorno. ¿Quién me dice cuál es un número decente o el sweet spot para un inversionista? 5, 6%. 6%. ¿Ok? Todo lo que sea de 6% para arriba es un excelente retorno.
excelente retorno. Estamos hablando solamente de retorno sobre el ingreso residual de las rentas, no estamos hablando de la plusvalía. La plusvalía es otro tema. ¿Ok? Si tenemos inversionistas que nos dicen, ah, no, yo quiero una inversión que me dé más del 10%, lo que se llama un doble dígito, un double digit, sí, la teníamos en el 2011, 2012, existían y muchas. Pero ¿qué pasó? Que el mercado, como la gráfica nos mostraba, ya hizo así y fue subiendo. Esas inversiones de doble dígito ya no existen. Y si existen, que sí las hay, son en mercados de zonas COD. ¿Qué significa zona COD? Que no son zonas tan residenciales. ¿Ok? Nosotros en bienes raíces hablamos de zona A, zona B, zona C, zona D, etcétera, zona F. Una zona D, tú vas a tener un inquilino tipo B. Entonces, ¿qué riesgo también va a tener ese inversionista? Va a comprar una propiedad y mira tú a ver si es que le vas a cobrar la renta. O métete en esa zona. Entonces, podrá tener un doble dígito sobre la percepción de la renta que está recibiendo, mas no va a tener plusvalía, porque no estás en una buena zona. Te dicen, tengo, bueno, menos de $100,000, algo que cueste menos de $100,000, etcétera, etcétera. Se pueden encontrar cositas así, pero una C, D o F, entonces mírate, ándate a meter allá. Es preferiblemente tener esos $100,000 y meterlo en una zona A o B, apalancando un financiamiento, que te va a dar una mucho mejor inversión en el largo plazo. Y por eso es que tenemos que hacer el trabajo de educarlos dentro de nuestro mercado, porque aquí el consultor somos nosotros. Ellos están en un país y están escuchando todos estos comentarios. Pero mientras más tú estés educado y puedas presentarle todos estos conceptos a tu cliente, él va a estar seguro de que tú sabes lo que estás haciendo. Porque tal vez tu competencia o tus colegas de otra empresa no le han hecho toda esta explicación. O sea, no es cuestión de decirle cuánto dinero tienes, ¿ya? Si ven que hay un proceso, recién estamos en la pregunta 5. Y todos los temas que hemos tenido que ya topar para saber qué le vamos a presentar. Todavía no hemos definido nada, ¿vale? Ok. ¿Piensa hacer la compra en cash o busca apalancar financiamiento? Recién estamos topando temas de números. Ya definimos qué es lo que quiere, ya definimos una serie de cosas, ya definimos que va a venir, que la quiere ver físicamente, todo eso. Ok. ¿Usted va a comprar cash o va a financiar? No, yo voy a comprar cash. Perfecto. ¿Qué hacemos cuando vamos a comprar cash? Le decimos, vamos a requerir lo que se llama una prueba de fondos. ¿Ok? Porque muchos te dicen, sí, voy a comprar cash, y resulta que el dinero no está aquí, que el dinero está acá, que tienen que esperar a vender una propiedad y hasta que esa propiedad no se venda, entonces no hay el cash. Entonces volvemos a la pregunta número 3. Porque si es que tenemos que esperar a que se venda, entonces no es que va a comprar en 3 meses. ¿Correcto? Pedimos una prueba de fondos. Si es que la persona va a apalancar financiamiento, entonces ahí hacemos pausa y decimos, perfecto, lo que usted tiene que hacer es precalificarse para ese apalancamiento internacional, que sí se puede dar, por supuesto que se puede dar. Se le hace más fácil a un inversionista extranjero comprar que para nosotros mismos que somos residentes o ciudadanos. Es la verdad. Ahora, tenemos que decirles que es un proceso no difícil, más puede ser un poco tedioso, porque hay mucha información que ellos van a tener que proveer, muchos documentos que van a tener que proveer, y les aclaramos que nosotros estamos ahí para guiarlos en cada parte del proceso, con especialistas, y tenemos casas que se especializan en eso, para darles toda la asesoría. Siempre es bueno precalificarlo con uno de nuestros asesores en financiamiento, para tener idea de por dónde vamos a empezar a buscarle algo. Si es que compra de un desarrollador, entonces él va a tener que volver a hacer una precalificación con los prestamistas del desarrollador. Pero por lo menos ya tienes idea qué enseñarle, ¿correcto? Porque no vas a empezar a enseñarle algo con Lennar o con Century Builders o con Toll Brothers, con quien sea que vayamos a trabajar ese cliente, si no sabemos cuánto va a apalancar. Entonces, para eso tienen a Prada Mortgage Bankers, que muchos de ustedes ya los conocen, que ellos hacen préstamos también para extranjeros y les pueden dar una guía de que basado en el perfil de ese cliente va a calificar para X, más el capital que tiene para invertir como la entrada, ya sabemos por dónde lo vamos a ir guiando.
Y lógicamente yo les puedo hacer llegar los requisitos de lo que necesita un inversionista extranjero para precalificar. ¿Okay? ¿Esa cuenta uno lo asesora si es una sociedad o es a nivel personal? Esa es la siguiente pregunta. Se me adelantó. Ahí está. ¿Va a comprar esta propiedad a título personal o a nombre de una empresa o una sociedad? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Y gracias, Sandra, por traerlo a colación. Porque la mayoría, y les digo, más del 90% de realtors en esta ciudad ni siquiera le mencionan este tema a sus inversionistas. ¿Por qué no se lo mencionan? Porque cuando tú hablas de taxes y figuras fiduciarias impositivas, como que la gente se frisea, no se sienten cómodos y cómo así que tengo que comprar una compañía y por qué te van a hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque el sistema de impositivo es totalmente distinto para un inversionista extranjero que para un residente o un ciudadano americano. Entonces nosotros como consultores inmobiliarios tenemos que dejarle saber que a usted no le conviene comprar a título personal, porque el gobierno americano, el rato que usted liquide su portafolio de inversiones, le va a cobrar un tax mucho más alto porque usted es extranjero y tiene toda la lógica del mundo, ¿o no? Sí. Si yo no soy residente y no soy americano, traigo mi dinero a los Estados Unidos, hago dinero con mi dinero en un país que no es el mío, voy a vender, gané un dineral y me lo voy a llevar de nuevo a mi país. No. Tiene todo el sentido del mundo que el gobierno le va a decir, bueno, gracias señor por haber venido, estamos contentos de que haya hecho mucho dinero, pero usted tiene que pagar sus impuestos. Es lógico. Entonces, no es que al tener una empresa o comprarlo a nombre de una empresa va a dejar de pagar impuestos. Por supuesto que no. Nadie se libra de pagar impuestos. Ahora, los impuestos van a ser mucho menores porque está comprando una empresa americana. La empresa americana es la dueña del inmueble. ¿Y quién es el dueño de esa empresa americana? El señor inversionista. ¿Okay? Y esto no es como en nuestros países. ¿Por qué? Porque la gente se frisea. Porque piensan que abrir una empresa y sacar lo que se llama en Ecuador, por ejemplo, el RUC, va a tomar años y horas y una cantidad de papeleo. No, aquí se demora literalmente 30 segundos. Las empresas se generan en línea y el ITIN number o el EIN number se lo pide el mismo contador. Por eso es que nosotros, como empresa inmobiliaria de extranjeros, especialistas en extranjeros, tenemos parte del equipo de trabajo a Ernesto Sánchez, que se especializa en ese tema. Tienes que tener un contador especializado, porque uno no es contador. Y nosotros estamos vetados por nuestras licencias de dar este tipo de opinión o omitir consejo. Lo que sí tenemos que decirle es, ok, le vamos a poner en una cita privada, confidencial con nuestro asesor, que no le va a cobrar por la consulta, que habla perfecto español y se puede comunicar con usted y le va a guiar a qué tipo de figura es la mejor para usted. Porque el contador le va a decir, a usted le conviene una Corp, a usted le conviene una LLC, que es una compañía limitada, a usted le conviene una S o a usted le conviene comprar a título personal. Me pasó a mí en un caso de un inversionista extranjero, que Ernesto me llamó y me dijo, Cristina, el señor fulano de tal no necesita una corporación, va a título personal. Porque depende de las preguntas confidenciales que Ernesto le hace a tu inversionista. Depende mucho de qué es lo que quieren hacer con esa inversión. Cuánto tiempo la van a tener, cuál es el fin, si se la van a dejar a los hijos, si es que es marido y mujer. Hay una serie de preguntas que a nosotros tampoco nos interesa meternos. Lo que nos interesa es que nuestro cliente sepa que tiene esta asesoría gratuita y que es preferiblemente que lo haga de esa manera. Porque además que hay temas del FIRPTA, que además lo vamos a ver. ¿Qué es el FIRPTA? Es el tax, lo que está atado al tax de los inversionistas extranjeros, el Foreign Investment Act. ¿Okay? Y recién ahí llegamos a la pregunta número 8 que dice, ¿cuánto dinero tiene? ¿Ves? Entonces, ustedes se han pasado fácilmente media hora hablando con el inversionista antes de hacerle esta pregunta. Han generado esta conversación. Entonces, los que están poniendo avisos en Facebook y les han generado leads, etcétera, etcétera, tienen que tomarse el tiempo y decirle, tengo que llamarlo. Las ventas se hacen por teléfono, no se hacen por email.
El email es una excusa, señor, le mandamos un email respondiendo a su solicitud hecha por XY medio de comunicación. Pero lo que tienen que hacer es llamarlo. Porque en esa llamada es donde van a poder contestar todas esas preguntas que ustedes las tienen desde ayer que les mandé. Entonces, cuando estén trabajando con inversionistas, lo primero que tienen que hacer es sacar su lista de preguntas. Y no se olvidan qué es lo que le tienen que preguntar, la van anotando una por una qué es lo que dice, y a medida de que lleguen a la pregunta 8, el inversionista se va a sentir mucho más cómodo de decirte cuánto dinero tengo. ¿Ok? Y así todo, no te van a decir toda la verdad. Van a empezar bajo, siempre. Siempre los inversionistas empiezan bajo. Comienzan a decirte un número y según eso van subiendo y subiendo y subiendo, pero van a tener más confianza a medida que tú le vayas presentando los portafolios. ¿Ok? Aquí está el tema de las figuras fiduciarias y de lo que estábamos hablando del Short Term Capital Gain. Importante que mantengan estas cifras con ustedes para que se lo puedan explicar al inversionista qué va a pasar si compra en un tiempo corto, y también le puedan explicar lo que es el EATing number. ¿Por qué? Porque les va a tocar también lidiar con inversionistas que ya compraron una propiedad acá y la compraron a título personal. Y entonces el rato que la van a vender, no saben que van a tener que sacar un EATing number. El EATing number es como el seguro social del inversionista extranjero. Porque el gobierno americano tiene que poner esa ganancia atada a alguien, atada a un sujeto. ¿Ok? Y aquí está lo de la ley del FIRPTA. Otra pregunta que les van a hacer siempre de cajón, es la de los famosos $500,000. A mí me han dicho, he escuchado, he visto incluso en las noticias, porque yo los he visto, los comerciales que ponen en el extranjero, de que si usted invierte $500,000 en los Estados Unidos, le dan la residencia, así tal cual como lo escucharon. Si usted invierte $500,000 en los Estados Unidos, le dan la residencia. Eso se llama un false advertising. ¿Por qué? Es una publicidad falsa. ¿Por qué? Porque no es verídica al 100%. Sí es correcto que con $500,000 el inversionista puede recibir una residencia americana, pero en un proyecto que sea atado a una visa EB5. Es la única manera que el inversionista va a poder recibir su residencia inmediata con la visa EB5. ¿Qué es la visa EB5? La visa EB5 es una visa que otorga a los Estados Unidos para incentivar que los inversionistas extranjeros traigan capital con un fin específico. Y ese fin específico es desarrollar zonas que están, zonas rurales o de baja densidad de empleo, ¿ok?, para construir proyectos que permitan generar más empleo en esa zona. Por cada visa tienen que desarrollarse mínimo 10 plazas de trabajo. Lo ideal es 20 plazas de trabajo. ¿Ok? Y el secreto de la visa EB5 está en el centro regional. ¿Quién es el que maneja ese proyecto? ¿Quién es el centro regional que está haciendo todo el plan económico para desarrollar esas zonas de trabajo? Hay muchos proyectos EB5 que los están llevando fuera a nuestros países, pero te dicen el proyecto EB5 del hotel por aquí, de la zona residencial por acá, pero no te dicen quién es el centro regional. El centro regional es el que tiene las pruebas de cuántas visas ha dado, ha otorgado, garantía o no, porque nadie te está garantizando que te la van a dar. Te están diciendo, está atado a varias contingencias. ¿Ok? Y eso es muy importante también, saberlo. Y muchos de los centros regionales o las visas EB5 no son residenciales. No es que dices, yo me voy a comprar una casa en El Doral de $500,000, deme mi visa. Que eso es lo que están pensando realmente. Es que eso es lo que están pensando. Yo quiero una casa o dos de 250. También es una respuesta de cajón. Si compro dos de 250, ya está mi visa ahí. No. Entonces tienen que explicarle eso, y nosotros también como parte de nuestro equipo de trabajo tenemos a Valeria Casandras, tenemos a Romy Jurado, tenemos a varios abogados de inmigración que les van a ayudar a sus inversionistas a hablar de la visa EB5, de la E2. La E2 tiene muchísimas restricciones dependiendo del país de origen de la persona.
y de la L1, que son visas que te permiten eventualmente llegar a la residencia americana. La visa E2 nunca vas a llegar a la residencia americana, nunca. Te van a dar un permiso de trabajo nada más. Ok, aquí vienen las matemáticas. Esta fórmula es muy sencilla, no se compliquen. ¿Cómo se calcula el retorno de la inversión? Es toda la ganancia que hemos tenido durante todo el año de las rentas que estamos percibiendo. A esa ganancia le vamos a restar, ¿qué? Todos los gastos, ¿ok? Toda la ganancia se llama el Potential Gross Income, el ingreso bruto potencial que yo tengo de esa inversión, el PGI, lo que se llama, ¿ok? Le quito los expenses, o sea, PGI menos expenses. ¿Qué es lo que me va a dar? El neto, Net Operating Income. Todos los ingresos, todos los gastos me da con lo que me quedé neto, ¿ok? Esa es esta parte de acá. Entonces el neto, yo lo divido ¿para qué? Para el capital. Ahora, el capital, y mucha gente se equivoca aquí, el capital no es cuánto me costó la casa. Es lo que invertí. Exactamente. A la primera lámina que vimos de inversiones, es el capital, lo que me salió de mi bolsillo. Así se calcula el retorno. No lo financiado, porque ese es dinero del banco. Lo que te salió del bolsillo. Lo que hayas dado de entrada. Si lo compraste en cash, lógicamente es todo. ¿Ok? Muchos, en mi caso, yo sí hago esta ecuación con lo que incluso le salió del bolsillo en gastos de cierre, porque salió del bolsillo. Es un desembolso de capital, ¿ok? Hay otros consultores inmobiliarios que no le ponen los gastos de cierre y así calculan el ROI. Lógicamente va a subir, pero no es exacto, porque salió de tu bolsillo. Y eso lo multiplican por 100. Lo que está en negrillas son datos que de cajón vamos a tener siempre. No los podemos evitar en un cálculo del retorno. El impuesto predial, que es el tax, que se paga una vez al año. Los pagos de la asociación, en el caso de que haya una asociación o comunidad de vecinos. El 90% de las propiedades en este país tienen una comunidad de vecinos, entonces se tiene que contemplar ese rubro. Los seguros, el HO3, el HO6, si las compras son en cash, no te obligan a tener ningún tipo de seguro. Lógicamente es aconsejable que el inversionista tenga el HO6, que es el seguro para interiores. Por lo general, el seguro de exteriores, que es contra huracanes, techo, etcétera, está cubierto por la asociación de vecinos, dependiendo de la asociación. Y lógicamente la hipoteca, si va a haber una hipoteca. Es un gasto fijo que vamos a tener, queramos pagarlo o no. Después tenemos gastos variables. Si es que hubo una comisión en conseguir un inquilino, es un gasto que va a tener que pagar el inversionista. Si es que hay que limpiar la casa, 1 o 2 veces antes de que se mude el inquilino. Si la casa estuvo vacía 2 meses, entonces mi retorno es de 12 meses o de 10 meses. Ya. El PGI, el Potential Gross Income, es de 12 meses, pero yo no recibí la renta de 12 meses, yo recibí la de 10. Entonces el cálculo se hace sobre lo que recibí. Lógicamente tenemos ciertos misceláneos y bueno, el pago del impuesto a la renta, que por lo general en los primeros años es 0. Y esa es otra cosa que ustedes tienen que decirles a sus inversionistas. Si usted lo hace con una figura fiduciaria y un contador especializado, el contador va a ayudarlo de la manera que en los primeros años su inversión pague 0 impuesto a la renta, porque tienes gastos. Además que entran temas como la depreciación, la devaluación, todos esos datos contables, que gracias a Dios tenemos a alguien que lo haga, que fue 4, 5, 6 años en la universidad, si no tendríamos que nosotros tener esa licencia, son los que le van a ayudar al inversionista a tener exactamente cuál fue su ganancia anual y cuál fue su retorno. ¿Okay? Yo les mandé también ahí un ejemplo de un retorno de Turquesa, de una de las comunidades que nosotros promocionamos y que a mi modo de ver es una de las de más alto rendimiento que podemos tener. Es muy fácil. Cuando tú tienes un inquilino fijo, los rubros son muy poquitos. ¿Okay? Aquí tenemos el ejemplo de Turquesa, ¿verdad? En cash,
la persona paga $339,000. Como tenemos promociones con los contadores, con los desarrolladores, perdón, en muchas ocasiones no hay gastos de cierre. Entonces, ¿cuál fue el capital? El precio de compra, no más, ¿ya? Se renta en aproximadamente $2,500. Yo pongo aquí mis desgloses. ¿Qué tengo aquí? La asociación, tengo los taxes, tengo el seguro de inundaciones, porque eso está en una zona de inundaciones, y no tengo hipoteca, porque en este caso estamos viendo una ecuación en cash. Ahora, yo les puse ahí dos columnas. El ingreso del 100% es Potential Gross Income, ¿correcto? Después lo podemos ver en pantalla si quieren. Entonces, tenemos $30,000 de ingresos. Si es que yo me quedo un mes vacía la casa, son 11 meses, tengo $27,500 de ingresos. Los gastos van a ser iguales en los dos casos. Esté rentada o no, los gastos van a ser iguales, que son $8,731. Por lo tanto, el neto, si es que el inquilino se muda el día del cierre, tengo los 12 meses. Eso es muy difícil que pase, al menos de que podamos hacer la promoción antes, ¿verdad? El neto, que dice ahí ganancia neta, son $21,000. $21,000 por 100 dividido en lo que se gastó, que son los 339, ¿cuánto me da? 6.27. Es altísimo ese retorno. Gastándose $339,000. ¿Okay? Si es que lo hacemos sobre 11 meses, sigue estando súper alto. 5.54 es el retorno. Si es que estuviésemos en 11 meses. ¿Ya? Eso es el primer año. Lógicamente, si es que el inquilino renueva y no hay otra comisión, etcétera, el retorno le va a subir el segundo año. ¿Ya? Ahora, si ustedes ven el análisis con financiamiento, en este caso el inversionista va a dar un 40% de entrada, son $135,000. Aquí van a haber ciertos gastos de cierre. En turquesa. Turquesa financiado, ¿ya? Simplemente para que entendamos los números. Entonces, nuestro inversionista se va a gastar $152,000. El ingreso bruto y el ingreso neto van a ser exactamente los mismos, ¿verdad? En un caso a mí me quedaba en el bolsillo $21,000 o $18,000 si lo hacemos por 11 meses. Vamos a hablarlo con 12 meses. Me entran $21,000. En el segundo caso me queda neto $8,000. ¿Pero cuánto me gasté? 152. No salió de mi bolsillo 330. Salió de mi bolsillo 152. Y así todo, pagando la hipoteca, que son $12,000 al año, mi retorno es del 6.48. Y si es que la compro cash, es del 6.27. Entonces, ¿qué hago? Exacto. Esa es eso. Por eso es que estas láminas, estos números, estas ecuaciones son tan importantes que ustedes las sepan manejar. Porque si tengo un inversionista que me dijo, yo tengo $350,000 para comprar algo ya, entonces yo digo, turquesa, perfecto, tremendo proyecto, vamos a turquesa, compra cash. Y resulta que va a ser menos plata. Que si yo le digo, momento, si tenemos el chance de calificarlo, ¿verdad? Usted va a poner la mitad, $152,000, va a tener más retorno. ¿Y qué hago con los otros $150,000? Compro otra propiedad. Para dos. O puedes buscarle algo que compre cash. En Orlando tenemos propiedades de $200,000 nuevas, de $180,000 nuevas. Compra cash, 200, y con los otros 150 financio la segunda. Pero hice un portafolio de 2 propiedades con el mismo dinero. ¿Ya? Pero créanme que son muy pocos los agentes que se van a dar ese trabajo. De decirle, porque claro, es más fácil hacer una compra cash, vamos ya, firma, chao, ¿no? Y ahí está mi comisión. Tómese en cuenta. Pero por supuesto, nosotros somos consultores inmobiliarios, no somos realtors. Y ese es el trabajo del consultor. Decirle, si usted me permite, yo le voy a hacer un portafolio. ¿Qué podemos hacer con ese dinero? ¿Cómo podemos hacer mejor uso de ese dinero? Si la persona te dice, no, definitivamente yo no quiero tener hipotecas, no me gusta tener deudas, etcétera, etcétera, bueno, ok, vamos y compramos cash, pero tú ya le presentaste una opción.
que ahí sí es doble dígito, ¿correcto? Porque estoy teniendo 2 inversiones, tengo 2 retornos, tengo 2 plusvalías. ¿Y qué estoy haciendo? Minimizando el riesgo. Exactamente. Estoy minimizando el riesgo del inversionista porque estoy dividiendo su portafolio. No estoy poniendo todos los huevos en una sola canasta. Y eso diversifica el riesgo. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué mercados podemos considerar en este momento? La lámina está ahí pequeñita, pero si ven aquí, y esto salió en un artículo que fue publicado en varios artículos de economía en el país. La primera ciudad es Orlando, la segunda ciudad es Tampa, la ciudad número 10 es Miami. La tercera es Denver, Seattle, Austin, Texas, Reno, Nevada, Dallas, Portland, Oregon, Raleigh en North Carolina, Nashville, Tennessee, Jacksonville en Florida, Charlotte y Richmond. Estas son las 15 ciudades en los Estados Unidos que son las mejores ciudades para invertir. Tenemos 4 en la Florida dentro de las 15. ¿Okay? Miami bajó al puesto número 10 este año. De todas maneras, Miami sigue siendo Miami, siempre será Miami, un punto rojo, como se llama, para inversionistas. En Orlando, que es la ciudad número 1, tenemos lo que se llama el Greater Orlando Area. Kissimmee es la tierra de Disney, ¿correcto? Sí. ¿Ya? La tierra de Disney está ¿en qué condado? Osceola County. ¿Ya? Muy importante. Osceola County, Kissimmee, tierra de Disney. ¿Ya? Tenemos otros mercados a considerar. Dentro de Osceola, al lado de Kissimmee, está Champions Gate. Champions Gate es ciudad, por eso es que ya la ponemos como ciudad. Lake Nona está en el condado de Orange County, está arriba, cerca del aeropuerto. ¿Okay? Y tenemos también lo que las zonas de Winter Garden y Windermere, que son estas 3 últimas, son las zonas más residenciales, sí, más arriba. Más hacia arriba del y al east, correcto. De residencias. Okay, como para vivir. Lake Nona, haciéndole referencia a Miami, es como un Coral Gables, más o menos. ¿Ya? Dentro de Miami, vamos a considerar lógicamente el Doral, que es la ciudad donde nosotros estamos basados. Tenemos el río de Miami, que se está desarrollando muchísimo. En Miami ya no hay agua, y lo que toca explotar ahora en Miami es el río. Edgewater, que está cerca, en la bahía. El distrito del diseño, que también ha tomado mucho desarrollo. Brickell siempre va a ser Brickell, a pesar de que en estos momentos el costo por pie cuadrado o metro cuadrado en Brickell está demasiado inflado, hay demasiada oferta. Hay muchos inversionistas que quieren Brickell por ser Brickell. Es el downtown de la ciudad, lo mismo que pasa en Manhattan, lo mismo que pasa en cualquier parte de cualquier metrópoli tiene su downtown, siempre va a ser el downtown. Parkland estos ya están en Broward. Parkland está desarrollándose tremendamente en el condado de Broward. De la misma manera, Weston es una ciudad que siempre se ha mantenido en los altos rangos de inversionistas. Y ahora la ciudad de Miami Lakes. El proyecto que estábamos viendo ahorita está en Miami Lakes. ¿Por qué la ciudad de Miami Lakes ahora está en un auge? ¿Quién me dice por qué? El Mega Mall. Para todos nuestros inversionistas es muy importante que les dejamos saber. Va a venir el Mega Mall, el mall más grande de los Estados Unidos. Y está en Miami Lakes. Y Miami Lakes es una ciudad de este tamaño, muy pequeñita. ¿Qué quiere decir? Que no hay tierra. Entonces, cuando no hay tierra, ¿qué pasa con la demanda? Bueno, recuerden de la promoción siempre de los $1,500. Es muy importante que tengan esto cuando estén hablando con sus inversionistas para recordarles. ¿Okay? Otra cosa que les mandé yo son unas hojitas de registración. Cuando ustedes estén calificando un inversionista, tienen que tener esas hojitas de registración. En un caso tenemos todo lo que es para LENAR Internacional. Cualquier proyecto de LENAR Internacional tenemos nuestras propias hojas. Ahí ustedes ponen ya, registran con sus datos y registran a su cliente.
Y esto es una hoja válida para mandarlos. ¿Por qué es tan importante registrar a los clientes antes de mandarles cualquier información? Antes de. Por la comisión, después no se la pagan. Okay. El Internet es una gran herramienta y todos amamos el Internet y no podemos vivir sin el Internet. Pero cuando tú estás teniendo una conversación telefónica con un inversionista que no está aquí y le comienzas a dar datos, Champions Gate, Turquesa, etcétera, 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 lo primero que hace es meterse en Google, que es el mejor amigo de todos. ¿Y qué pasa cuando se meten? Va a llegar, le abre una pantalla. ¡Ay, señor! ¿Cómo está? Bienvenido a Lenar. Bienvenido a Champions Gate. ¿Usted quisiera más información? Sí, llene sus datos. Tin, tin, tin. Chao. ¿Y cree que se ahorran un dinero? Siempre. Primero piensan que se ahorran dinero. Segundo, que ya quedó registrado dentro del sistema de Lenar como un walk-in o como un cliente directo por el Internet. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que explicarle esto a sus clientes, que nosotros le podemos mandar toda la información que él requiera, pero que tenemos que registrarlo, y ahí viene el concepto que José Manuel está hablando. Ellos piensan que se van a ahorrar toda la comisión porque pasa en nuestros países. Ese es el problema, que en nuestros países no hay lo que se llama una exclusividad, un exclusive agency como hay aquí. Alguien representa al vendedor y otra persona representa al comprador. Allá no. Allá el corredor inmobiliario representa a todo el mundo y todo el mundo tiene todas las propiedades y nadie tiene exclusividad. ¿Qué pasa cuando tú traes un cliente en mi país, por ejemplo en Ecuador? La corredora trae un cliente al dueño de casa, que también es el cliente de ella, porque ella es la corredora de los dos, y el cliente y el dueño se conocen. Fulanito, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mujer? Etcétera, etcétera. Después de que hacen todo el show, se van y el otro le llama, oye, bueno, no sabía que era tu casa. Chao, la persona que estaba por el medio, digamos que no te voy a comprar nada, y después de 2 meses se la compra y nadie le pagó la comisión a la corredora. Y eso pasa muy frecuentemente, ¿ya? Porque reducen la comisión del precio de venta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Sobre todo si van con constructores. Los representantes in-house, que se llaman los consultores, o en el caso de Lenar, New Home Consultant, ¿tienen relación con quién? ¿Son empleados de quién? De nosotros. De nada, claro. ¿Ya? Por lo tanto, tienen una relación fiduciaria con el constructor, son empleados del constructor. Y por contrato, ellos tienen que venderle a tu cliente lo más alto posible, no lo más bajo posible. ¿Ok? O sea, la relación de fidelidad es con el vendedor, con el constructor, no con tu cliente ni contigo. Lógicamente tú eres su cliente, pero ellos por contrato están obligados a vender lo más alto posible. Entonces, si tu cliente entra solo a la sala de cualquier constructor, sin un representante, sin un consultor inmobiliario, le van a decir, este es el precio. Pero no me puede hacer ningún descuento. No, este es el precio. Si quiere, con mucho gusto le damos la contribución para incentivos de gastos de cierre, pero este es el precio, firme aquí. Chao. Como nosotros somos consultores internacionales y tenemos la relación con los desarrolladores, nosotros podemos lograr ¿qué? Mejores precios y mejores incentivos. Porque estamos velando por los intereses de nuestro cliente. ¿Correcto? Y cuando hay un consultor inmobiliario de por medio, entonces ahí la relación cambia entre del NHC con el cliente. ¿Ok? Porque él no, en teoría, no puede ser fiel a las dos personas. ¿Me explico lo que les digo? Entonces ahí sí el consultor inmobiliario de Lenar tiene una relación con el consultor inmobiliario del cliente y la relación cambia. Porque ya no hay como ese conflicto de interés. Entonces nuestros clientes se van a siempre beneficiar de mejor precio y de mejores incentivos cuando van representados por nosotros. Y eso es lo que ustedes tienen que explicarles a los clientes que no lo entienden. Se les hace muy difícil entender que las cosas son así, aquí. Usted conmigo, yo le voy a poder pelear el precio, porque usted entra solo, le van a dar el precio de lista y no le van a bajar mi comisión. Eso no existe. Ningún constructor le va a quitar la comisión en el precio de venta. Importante que sepan aquí una cosa. Ustedes ven ahí dirección de domicilio. ¿Okay? Sí. Una registración no es válida para ningún constructor si no tiene la dirección de domicilio de la persona. Si tiene la firma, mucho mejor. Es más sólida. O sea, tú puedes pelear más tu comisión. Si tú se la mandas,
Él la firma digital por Form Simplicity o por .loop o lo que sea, es muy fácil. DocuSign, te la firma, te la regresa, ¿ok? Y ahí sí es una registración válida. ¿Por qué les digo que si no tiene la dirección no es válida? Cuando tú le pides a tu cliente y tu cliente te da la dirección de su domicilio, ¿qué significa? Que tú has tenido una conversación, que conoces a la persona, que has estado trabajando con la persona. ¿Me explico? Entonces ahí sí es válido. Entonces ustedes cogen esa registración, miran a ver con qué consultor van a trabajar en la distinta comunidad y se la mandan con copia al cliente, para que el cliente no piense que se puede ir mañana con otra persona. ¿Me explico? Estimado fulanito de tal, adjunto te estoy enviando la registración de mi cliente, señor fulano de tal, un cliente de Ecuador, de Colombia, de donde sea, el cual le he hablado sobre los proyectos en tal comunidad, en tales precios, y estoy copiando a mi cliente, fulano de tal en este email, por si él tiene cualquier consulta adicional, se sienta cómodo de hacerte cualquier pregunta. Chao. Una pregunta en la primera parte de la clase que hemos visto. De todas maneras, todo este material se los vamos a hacer llegar, va a estar el video igual en línea, pero lo que hemos tratado de hacer en esta primera clase, en esta primera parte de la clase, es orientarnos cómo pensar con inversionistas y cómo hacer el proceso de calificación. ¿Ok? Espero que te haya servido conocer el proceso de cómo calificar a un inversionista y cómo calcular el retorno de inversión. Y así como viste, Estados Unidos es un país que tiene muchas ciudades en desarrollo, que se han convertido en potencias mundiales, siendo Orlando la ciudad número 1 para invertir en los Estados Unidos. En esta próxima clase vas a aprender el por qué es la ciudad número 1 y cómo tú puedes ser parte de este crecimiento y desarrollo. Así que si quieres enterarte, acompáñame.